Buenos días, soy Pilar Calderón Martínez, enfermera del Hospital Nacional de Parapléjicos y miembro de la Comisión de Heridas de este hospital. En este vídeo os voy a enseñar una serie de cuidados básicos para que aprendáis a proteger vuestra piel y a cuidarla, para evitar lo que nosotros llamamos lesiones relacionadas con la dependencia, como son las lesiones por presión o úlceras por presión y las lesiones por humedad. La lesión medular no solamente va a afectar a la capacidad de movimiento o la capacidad de sensibilización, va a afectar al resto del cuerpo, a todos nuestros órganos y entre ellos, como no podía ser menos, a la piel. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y la función que tiene es la de protegernos. Por una serie de factores que veremos más adelante, vais a comprender por qué los pacientes con lesión medular tienen, según los estudios, la última evidencia, los pacientes con lesión medular tienen un porcentaje, un riesgo de desarrollar lesiones por presión un 30% más elevado que la población general y que el 85% de los pacientes con lesión medular va a desarrollar alguna lesión por presión a lo largo de su vida, de distintas categorías, como veremos a lo largo del vídeo. Y estas heridas, una vez que aparecen, el grado de recurrencia, es decir, la posibilidad de que se vuelvan a abrir, están entre un 31 y un 79%. Entonces nosotros con este pequeño vídeo queremos que forméis parte de ese porcentaje que se salva o ayudar a disminuir estos porcentajes que son muy elevados. Bien, pues, ¿cómo se producen estas lesiones? Pues por la acción de manera individual o conjunta de estas cuatro fuerzas. La presión, que se va a producir cuando tenemos tejido atrapado entre una protuberancia ósea, como puede ser, por ejemplo, el isquio, cuando estamos sentados, sobre una superficie dura, como sería, por ejemplo, pues una silla. Luego estaría la fricción, que se produce cuando la piel la estamos rozando de manera constante sobre una superficie. Un ejemplo sería el talón sobre la cama. Cuando hay espasticidad, por ejemplo, se producen estos pequeños movimientos que producen esa fricción, o cuando nos arrastramos a hacer las transferencias. Luego tendríamos la cizalla. Esta es casi la más peligrosa junto con la presión. En la cizalla se unen dos fuerzas. Por un lado estaría un deslizamiento que se va a generar cuando elevamos la cama y aparte se une la propia presión de nuestro cuerpo que por la gravedad presiona sobre esa superficie dura. El ejemplo, como he dicho, sería el principal cuando estamos con una cabecera, con una cama con la cabecera elevada por encima de 30 grados. En ese momento nuestro cuerpo se empieza a deslizar, pero también está actuando la propia presión, con lo cual hay un atrapamiento y hay unas roturas internas de músculos mucho más profundas que en las lesiones por presión, sin más. Y luego otra fuerza, más que una fuerza, sería una situación, una consecuencia, sería la humedad. La humedad se va a dar pues, por la incontinencia que por la lesión medular se va a tener, como es la incontinencia urinaria y la incontinencia intestinal, y también pues, por el exceso de sudoración. Las consecuencias de estas lesiones, principalmente vamos a hablar de las lesiones por presión y de las lesiones por humedad, como os he dicho al principio. Las consecuencias de la presión, como podéis ver en la imagen, hay un corte de lo que sería nuestro tejido. En la parte superior estaría el hueso, hay una protuberancia ósea y abajo estaría la parte del músculo, parte del tejido subcutáneo en amarillo y ya al fondo estarían las distintas capas de la piel y abajo, como podéis ver, sería el ejemplo de una superficie dura. Bueno, pues según el grado según el tiempo que estamos ejerciendo esa presión y la intensidad de esa presión, ¿de acuerdo? Son dos factores que van a jugar en contra. Van a hacer que esta presión pueda tener unas consecuencias leves o puedan ser graves. Como podéis ver en la imagen, abajo a la izquierda, estaríamos hablando de una categoría 1 en la que bueno, pues hay un eritema, hay un enrojecimiento, porque
como podéis apreciar, el hueso está presionando los vasos sanguíneos con el peso corporal. Estos vasos se encargan de irrigar nuestro tejido y aportar oxígeno, entre otros nutrientes, y en el momento que esos vasos se colapsan, dejan de regar, dejan de oxigenar nuestro tejido. En ese momento, ese tejido empieza a sufrir. Dependiendo de cuánto tiempo esos vasos están colapsados, el sufrimiento puede ser mayor. En la segunda imagen podéis ver que ahí ya hay una afectación un poco más profunda de la piel. En la tercera imagen, que estaríamos hablando arriba, podéis ver la categoría 3, en la que ya la lesión afecta al tejido subcutáneo, y en la categoría 4 es la más peligrosa, en la que la presión ya está llegando al músculo e incluso al hueso. Pero ahora, si no ponemos cara a estas lesiones por presión, no vais a saber de lo que estamos hablando. En algunos casos quizás sí las conocéis, pero la mayoría no las habéis visto. Entonces creo que es fundamental que podamos ponerle cara a este problema, porque de esta manera es más fácil poner estos medios y estos cuidados que os vamos a decir. Os voy a mostrar una imagen de una úlcera por presión. En este caso sería de categoría 1, como veis es un enrojecimiento en principio superficial, que con un poco de descanso de esa zona sin apoyarla sería suficiente para que se vuelva otra vez a restablecer. El segundo ejemplo también sería un caso como el que os he comentado antes, un talón, pues sería una fricción, como veis está enrojecido, y lo que deberíamos de hacer es, pues o bien proteger ese talón con un calcetín, o cuando esté el paciente de lado, pues evitar que ese pie esté friccionando constantemente. Esta ya sería una lesión por presión de categoría 2. Como veis, hay una lesión en la piel, hay una rotura de la piel. También es superficial, no es muy grave, pero hay que ya tener otros cuidados. Esta ya sería de categoría 3, ya es más profunda y sería en un talón, que tienen también peor evolución. Y la que os voy a enseñar sería de un sacro, en la que es una categoría 4, que como podéis apreciar se ve el músculo y también se puede llegar a ver el hueso. Bien, pues las consecuencias de la humedad no son tan graves, como podéis ver en esta imagen, son heridas mucho más extensas, pero no son tan profundas. Sí que puede haber alguna rotura de la piel, como se puede apreciar en la imagen, hay algunas pequeñas lesiones, pero no tienen una mayor gravedad. Sí que son también muy insidiosas en el tratamiento, pues porque hay que evitar mucho esa humedad. Son, como veis, muy extensas, se dan sobre todo en las zonas de los genitales, en los pliegues mamarios y en las axilas principalmente. Bien, ¿qué vamos a vigilar? ¿Cómo vamos a vigilar la piel? Bueno, pues cuando estemos en la cama o en la silla, tenemos que prestar atención a todas las zonas que están sufriendo esa presión, ese apoyo. Según qué postura tengamos, hay unos huesos que sobresalen, que son los que pueden causarnos esos problemas. Cuando estamos boca arriba, podemos tener principalmente lo que son los talones o el sacro o la parte del occipital, la parte de la cabeza. Cuando estamos durmiendo de lateral, bueno, pues principalmente serían las partes externas de los talones, la parte externa también de las rodillas, las caderas, que es una de las también de las que más vemos habitualmente, o por ejemplo el hombro. Cuando estamos durmiendo boca abajo, que también hay pacientes que pueden tomar esa postura, bueno, pues estarían los huesos de los dedos de los pies, que lo mismo, los dedos pues son muy frágiles. También estarían las rodillas o incluso los pechos o los genitales, también habría que vigilarlos. Y cuando estamos en la silla, pues el principal, que es el que más también es junto con el sacro y las caderas, las que más se produce es en los isquios, que es el hueso sobre los que nos estamos sentando.
Como os he dicho antes, en las primeras diapositivas, la lesión medular va a hacer que tengamos un riesgo bastante más elevado que la población general, por los siguientes motivos. Son unos motivos intrínsecos que no los vamos a poder modificar en gran medida. Como mucho vamos a poder trabajar sobre ellos para que puedan a lo mejor mitigar las consecuencias. En la edad no vamos a poder cambiar nada, el tipo de lesión tampoco vamos a hacer nada. En la lesión medular pueden aparecer, como bien sabéis, hay una movilidad que puede estar anulada o reducida y eso va a llevar una atrofia muscular en mayor o menor medida. Entonces, bueno, eso con una serie de ejercicios y con la alimentación, bueno, pues podemos también trabajarlo. Puede aparecer espasticidad, el dolor neuropático, también la lesión medular va a generar unas alteraciones nutricionales y también unos defectos en la hidratación. También puede llevar consigo una diabetes o una anemia. Bueno, pues son una serie de factores que son intrínsecos a la lesión que no se dan habitualmente en otro tipo de pacientes.